Este es un comportamiento que ocurre mucho en lo que son los brotes de crecimiento o crisis de lactancia. No tiene por qué todos los bebés pasar por un brote o crisis de lactancia, pero hay muchos que sí, y sobre todo los brotes que ocurren alrededor de los 3 meses pueden ser bastante agotadores. Por cierto, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna o IBCLC, y llevo un montón de años ayudando y acompañando mamás en estos momentos, en estos problemas de lactancia. Y bueno, con el vídeo de hoy, bienvenida a este vídeo porque te voy a enseñar qué es lo que no debes hacer para empeorar esto de los brotes y crisis de lactancia y que se te haga todavía más duro y más agotador y puedas así mejorar, resolver esta dificultad de lactancia que son las crisis de lactancia y poder disfrutar de tu lactancia materna. Seguro que has escuchado a alguna mamá decir que ella solamente le pudo dar hasta los 3 meses leche materna o lo que es el pecho porque se les terminó y tuvieron que meterle leche de fórmula porque sus bebés si no se morían de hambre. Pues déjame decirte que por lo que pasaron estas mamás fueron por un brote de crecimiento o crisis de lactancia en el que no supieron actuar bien, y por eso es el motivo del vídeo de hoy. Por ello, antes de comenzar, quiero que identifiques cuando un bebé está pasando por un brote de crecimiento, y es que es esa sensación efectivamente que te cuentan aquellas mamás que pasaron y lo dejaron, que es que parece que no tengas leche, los pechos están todo el día hablando, el bebé está todo el día pidiendo, sobre todo por el día. Las noches las suelen pasar mejor, pero sobre todo por el día se tiran todo el día reclamando y demandando el pecho, pero además cabreados, porque crees que tiene hambre, le pones al pecho, se ponen a llorar, es como si les faltase leche, y efectivamente pues les falta un poquito de leche, porque están pasando por un brote de crecimiento y de repente quieren más cantidad de leche, y te lo están reclamando, pues eso, pidiéndote mucho más a menudo y pues mosqueándose cuando le sale la leche que para ellos de momento es insuficiente. Entonces, atenta a estos errores para no cometerlos. Primer error que debes evitar, extraerte leche. ¿Qué pasa? Que muchas madres, pues bueno, pasan por esta etapa y claro, sospechan que no tienen leche y claro, ¿qué manera de saber si yo tengo leche de mis pechos? Pues cogiendo un sacaleches, me lo pongo en sacaleches y claro, error, porque está todo el día tu hijo comiendo esa leche, pues cuando te pongas el sacaleches no vas a ver ni gota, y eso no quiere decir que no haya leche. Recordad, las tetas no son jarras que se vacían, cada vez que sale leche se va produciendo leche. Lo que pasa que claro, si el bebé está continuamente todo el día tomando leche, pues no pretendas extraerte, ya déjale. El mejor extractor de leche y el que mejor saca la leche para que se produzca más leche es tu bebé, así que nada, sigue poniendo. Segundo error que cometen muchas mamás, y es darle fórmula. Claro, sospechan de que su bebé está pasando hambre porque lo notan todos esos signos y le meten un beberón de leche de fórmula, y adivina qué es lo que pasa, que se lo beben completamente todo lo que le das. Entonces empiezan a sentirse culpables, madre mía, pobrecito mi bebé, efectivamente tenía hambre y efectivamente yo me he quedado sin leche. Pues no, error, paciencia, tienen un poquito más de hambre por el brote de crecimiento, ese estirón y ese aumento de apetito que tienen, pero ponle al pecho, que dale tiempo al pecho, ponle al pecho y dale tiempo a que el pecho vaya produciendo. Cuanta más veces le pongas el pecho y más succione tu bebé, poco a poco va a aumentar esa producción que demanda tu bebé. No metas leche de fórmula porque le vas a confundir y luego cuando le pongas al pecho va a rechazarlo todavía más porque él quiere eso que le cae a chorro. Ya sabes que en el pecho, pues al principio hasta que sale la leche puede pasar algún minuto. Entonces si tú le das un biberón que le sale en el momento cero, pues él cada vez te va a rechazar más el pecho, cada vez tienes que aumentar la leche de fórmula, y ahí sí que cuanto más leche de fórmula le das a tu bebé, más va a bajar la producción de tu leche materna. Tercer error, perder la calma. Esto a las mamás les ocurre. Los brotes de crecimiento suelen durar alrededor de una semana.
Hay otros que incluso duran un poquito más, hasta un mes o un poquito más, que es el que ocurre normalmente, la crisis de lactancia que ocurre en los 3 meses. Entonces, mamá, ten paciencia, pon a tu bebé al pecho, que poco a poco el pecho va a responder y va a aumentar esa producción de leche de más. El pecho tiene leche, la de siempre, lo que pasa que, pues bueno, esa de más que de repente te pide tu bebé, pues va a tardar un poquito. Así que ten paciencia en esperar esa semana o incluso a veces, como los 3 meses, el mes. Por cierto, un paréntesis antes de ver el último horror: si no te has suscrito, suscríbete, ¿de acuerdo? Porque aquí en este canal vas a ver un montón de información relacionada con la lactancia materna. Por supuesto, si tienes alguna duda, pónmelo en comentarios y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos. Cuarto error que cometen muchas madres es no corregir el agarre. ¿Qué pasa? Que cuando realizan este agarre así tan, digamos, cabreado, pues pueden lastimar el pezón, empiezan a tironearlo y pueden aparecer grietas, perlas de leche. Entonces lo ideal pues es eso, intentar calmar a tu bebé, ponértelo cuando se haya calmado al pecho, ponte en algún sitio de la casa que estés tranquilo, que estéis los dos tranquilos, que no haya mucho bullicio alrededor, y si ves que te agarra mal, pues bueno, corregirle ese agarre, ¿de acuerdo? Y nada, para finalizar, también quería enseñarte aquí otro vídeo, otra lección fundamental relacionada con la lactancia materna, que espero que te sirva y te sea de ayuda. Así que nada, hasta luego, nos vemos en el